Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad en que me da de nuevo para poder compartir un devocional cada semana y agradeciendo también a ustedes, hermanos, por el tiempo que se dan para poder escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio del devocional que se titula Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Hoy vamos a estudiar la segunda parte que está abarcando el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 12, ¿no? Esperando en que, hermanos, todos ustedes se encuentren bien, de salud, bien, ¿no? En todos los aspectos. Y gracias a Dios porque tenemos un Dios fiel, un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios en que está al lado nuestro, ¿no? Y que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ayuda, nos guía y nos ayuda para poder crecer espiritualmente y cada día ser más perfectos. Vamos a orar antes de empezar este estudio. Oremos, hermano. Señor Dios, Padre, que estás en los cielos, Señor, tú conoces, Señor, nuestras vidas de cada uno de nosotros. Conoces el amor que tenemos hacia ti, Padre. Sé que, Señor, todavía no somos perfectos como tú deseas, Padre, pero estamos en ese proceso, Señor, luchando, Señor mi Dios, cada día con este yo, Padre, luchando, Padre, para poder agradarte a ti, Señor mi Dios, para poder servirte, Padre. Y gracias, Señor, porque tenemos muchas promesas de parte tuya, Señor, en que lo podemos encontrar en tu palabra. Hágase, Señor, tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Y nosotros, Señor, solo esperamos en ti, Señor, teniendo una esperanza grande, sabiendo quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, Señor. Sé que, Padre, tú nos has llamado para ser santos, apartados para ti, Señor mi Dios, y te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos y te pido, Señor, en que tú me uses, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Y así, Señor, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como dije al principio, hoy continuamos con la segunda parte de Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Vamos a leer y le voy a pedir que abran sus Biblias en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra del Señor, en llama de fuego para hacer retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuando nuestro Señor Jesucristo ha sido creído entre vosotros. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La semana pasada estamos nosotros estudiando en donde Pablo, el apóstol Pablo, da gracias a Dios por lo que los hermanos de Tesalonicenses estaban creciendo en fe, abundando en amor, en paciencia y fe, y a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, los hermanos obedecían y soportaban todos estos problemas. Esta fe y amor prosperaba en medio de las persecuciones y tribulaciones. No es justo que el cristiano pague con tribulación a los que
atribula. La palabra de Dios nos dice que no debemos de pagar el mal con el mal, sino debemos de pagar el mal con el bien. Pero nuestro Dios, Él es justo, y siendo justo Dios, Él tiene que pagar a los hombres según sus obras. Esto ya le pertenece a Dios. Como es justo que Dios castigue a los desobedientes, es justo que dé reposo a los obedientes. Y esa es la palabra del Señor cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Sin lugar a duda, esto se refiere al momento en el que Cristo será revelado en su venida como juez sobre todos, sí, sobre juez. Nosotros un día como iglesia vamos a dar cuentas a Dios, pero ante el tribunal de Cristo. Pero los incrédulos, ellos van a rendir cuenta ante el gran trono blanco. Y en el versículo 8 habla la palabra de Dios, dice, en llama de fuego. Pero vamos a dar lectura un versículo antes. Versículo 7 dice, y ya vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego. La palabra de Dios dice que el Señor se va a manifestar desde el cielo en llama de fuego. Y también habla de esto el profeta Isaías. Vayámonos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 15 y versículo 16. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprendor con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y a los muertos, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El apóstol Pedro también lo habla en 2 de Pedro capítulo 3 del versículo 7 al versículo 12. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Acá el apóstol Pablo habla, dice que él vendrá en llama de fuego. ¿Para qué? Y sigue, dice, y la palabra de Dios dice, para dar retribución. Retribuir quiere decir pagar, recompensar. En realidad, lo que el hombre reciba en aquel día será lo que él mismo habrá ganado. El hombre es el que siembra y el hombre mismo cosecha. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos sembrando? Y eso vamos a cosechar. Y los incrédulos igual. Ellos están sembrando todo lo que es del mundo y un día van a recibir eso. Eso va a ser su recompensa. Y el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 2, verso 5 en adelante, ¿no? Dice, pero
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y de angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El hombre gana, atesora para sí mismo la ira en el día de la ira. Es el premio por el cual han trabajado. Y sigue hablando el apóstol Pablo y dice, a los que no conocieron a Dios. Dios viene, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Juan dice en el capítulo 17, en el versículo 25, Jesús dijo, Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Cuando Jesús dijo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, el mundo no ha conocido, es decir, no ha probado la voluntad de Dios y no la ha aceptado, pues rechaza a Cristo como la revelación perfecta de Dios. Por eso, siendo justo, el Padre lo castigará. Y también dice el verso, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Estos son sus discípulos, los que obedecen el Evangelio, los que han aprobado y aceptado a Cristo como la revelación perfecta de Dios. Dios, siendo justo, aceptará a los tales. Viene la pregunta, ¿nunca habían oído esto de Dios? Los que no conocieron a Dios, ¿usted creen que nunca habían oído estas personas de Dios? Y otra pregunta, ¿por qué no conocieron a Dios? Esto no significa que nunca habían tenido la oportunidad de conocer a Dios, porque todos tenemos esa oportunidad. Todos hemos escuchado de Dios. Yo lo escuché desde pequeño, pero lo acepté a los 32 años. Y dice Pablo, habla en el libro de Romanos capítulo 1 del versículo 19 al 21. Y dice la palabra del Señor que lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El problema fue que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Nosotros vemos la naturaleza y nosotros bien sabemos de que esto fue hecho por un ser perfecto. Ese ser perfecto es Dios y Él se muestra mediante su creación, mediante esta creación perfecta. Dice,
pero no solo los gentiles, sino también los judíos se incluyen entre los que no conocieron a Dios. Según estos textos, muchos de los mismos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo escogido de Dios, no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque no buscaron más de Dios. Y vamos a hacer la pregunta, ¿por qué no conocieron a Dios? Los gentiles y los judíos. Y aquí la palabra de Dios, Juan va a responder en Juan capítulo 5, versículo 38. ¿Por qué? Porque dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Juan dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. También dice en Mateo capítulo 22, versículo 29, erráis ignorando las escrituras, ¿no? Y otro más es porque no conocieron a Cristo, es decir, no lo aceptaron como el Hijo de Dios. En Juan 14, 7 dice, si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Esto lo dijo Jesús, ¿no? Es imposible conocer a Dios sin conocer a Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1, 18. Y también dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Muchos no conocen a Dios porque creen y practican la doctrina de los hombres. Y nosotros podemos llevar horas estudiando estas doctrinas de hombres. Pero aquí la palabra de Dios dice en 1 Juan 2:3, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Muchos podemos decir, yo conozco, pero vivimos como queremos nosotros, ¿no? Y no guardamos sus mandamientos. La palabra de Dios dice que somos mentirosos. En realidad no lo conocemos, porque si lo conociéramos de verdad, haríamos su voluntad. Jesús dice en Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces los declararé. Jesús dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aún, hermanos, aún entre los miembros de la iglesia del Señor, hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que, hermanos, que están congregados 2, 5, 10 años, 15 a más, pero verdaderamente no conocen de verdad a Dios. La palabra de Dios dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esto lo dice Pablo a la iglesia de Corinto en capítulo 15, versículo 34. Si le dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos, no dice todos, algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Y por qué dijo esto? Y la respuesta está en 1 Corintios 15, del 12 a 14. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen
algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Hay algunos hermanos de que decían que no había resurrección de muertos. Y sigue el versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Los hermanos de Corintios que negaban la resurrección, que no conocieron a Dios, lo mismo se puede decir de cualquier hermano que practique o enseñe error doctrinal. Entonces, hermano, hay que conocer a Dios. Y también dice, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos expresiones son paralelas, pues los que no obedecen al evangelio de Cristo son los que no conocen a Dios. La retribución no es algo que se otorga a causa de la persecución de los cristianos, sino porque los incrédulos no obedecieron el mandato de Dios acerca de creer e invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvos de su pecado. La salvación nunca se obtiene por obras, sino siempre al depositar la fe solo en el Señor Jesucristo. Siempre seamos pues hijos obedientes. Siempre hay que obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesús y no seamos, ¿no? Y no seamos como la palabra de Dios y no seamos que nos consideren como que no conocemos a Dios, porque los que no conocen a Dios, ellos van a recibir una retribución directa de Dios, ¿no? La ira de Dios. El versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena. Literalmente, ¿no? Dice, pagarán la pena, ¿no? Pagarán la pena de eterna perdición. Cuando habla de perdición, habla de destrucción. La palabra destrucción no significa aniquilación, ¿no? La palabra destrucción no significa aniquilación, sino ruina. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta destrucción no se refiere a la perdición de la existencia, sino a la perdición del bienestar. Los perdidos estarán en el estado de ruina, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, su poder. La esencia de la recompensa celestial será la comunión con el Señor, gozar de su presencia. Un día veremos a Cristo, hermanos, cara a cara. Y no sé cuál será nuestra reacción. Ni yo mismo, no lo sé. Y no sé qué pasará en ese momento cuando un día lo tenga al frente y lo pueda ver, ¿no? No sé qué pasará en ese momento, ¿no? Y no sé, va a ser un día grandioso, pero un día de que va a suceder. Y el castigo eterno será la separación de su presencia. A los que no hacen la voluntad del Padre, Jesús dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el día final
Dirá a los que estarán a su izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego, dice, eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto lo dice en Mateo capítulo 25, versículo 41. Pero los fieles estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos. Gracias a Dios por eso. Dice, los fieles estaremos siempre con el Señor, ¿no? Dice que ellos van a estar, los que no creen en Dios, ellos van a sufrir pena de eterna perdición. Irán todos al castigo eterno. Todos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿no? El verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, los que se han santificado por el Evangelio, en aquel día los fieles serán participantes de su gloria. Esta es la manifestación gloriosa de los creyentes a la que Pablo hizo alusión en Romanos 8, 18, 19. En aquel tiempo todos los creyentes lo adorarán y rendirán culto, incluido los de la iglesia en Tesalónica, que creyeron el testimonio de Pablo, ¿no? El testimonio que le dio Pablo, el testimonio del Evangelio. Y la palabra de Dios dice, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los que creyeron se llenarán de admiración al ver al Señor, pero los que no obedecen al Evangelio se llenarán de terror. El verso 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Vemos como Pablo oraba sin cesar por la iglesia tesalónica y también por la demás iglesia. ¿Para qué dice? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para ser dignos de su llamamiento, debemos estar dispuestos a servir al Señor, aprovechar o usar bien el talento que el Señor nos ha dado, como María, ¿no? Hacer lo que podamos. ¿Qué hizo María? Dio todo lo que tenía al Señor, aunque los demás le criticaron, ¿no? Jesús lo reconoció y hasta ahora todos lo recordamos lo que hizo María. Dobló rodillas y derramó perfume, ¿no? Al Señor. Esto lo vemos en Marcos capítulo 14, verso 8. Recordemos que Jesús dijo, cuando hayáis hecho todo esto, lo que os ha sido ordenado, ¿no? Decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto lo dice en Lucas 17, 10, ¿no? Debemos recordar siempre, cuando haya hecho todo lo que os ha sido ordenado, todo lo que Dios nos ha dicho, decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sí, hermano, lo que nosotros hacemos, no hacemos algo nuevo, solamente hacemos lo que el Señor nos ha dicho. Pero nosotros, los creyentes, queremos crecer y ser perfectos. Se refiere a ser completos, a ser maduros en amor, en unidad, en santidad, perfeccionar la fe con obras. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice,
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Debemos ser fiel al Señor. ¿Hasta dónde dice? Hasta la muerte. Y Pablo ora a Dios para que Dios cumpla todo propósito de bondad, que cumpla todo buen propósito, ¿no? ¿Cuáles son los buenos propósitos de nosotros? Tenemos el buen propósito de ser más fieles, más activos, de crecer y madurar espiritualmente. Tenemos el ferviente deseo y propósito de perfeccionarnos. Anhelamos ser buenos maestros de la Biblia. ¿Quieren algunos hermanos predicar la palabra o predicar mejor? ¿Queremos ser mejores padres, hijos, esposos? ¿Ser más útiles al Señor en todo? Esas son preguntas en que nosotros a veces queremos, ¿no? Pero Dios quiere que sus hijos cumplan todo buen propósito. Y Dios nos ayuda a hacerlo. Como dice Salmo 24. Te dé, dice la palabra de Dios, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. En Salmo 145, versos 18 y 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Por eso digamos lo que dice, ¿no? Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro, suspiro no te es oculto. Esto lo dice en Salmo 38:9. Y en Proverbio 11:23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien. Y el último versículo de este capítulo 1 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El Señor será glorificado en ellos si Dios los tiene por dignos de su llamamiento. Esta gran obra de la vida digna de su llamado solo puede ocurrir de acuerdo con la gracia de Dios. Sucede con su poder, su favor y la aceptación en el trabajo en nosotros, moviéndose a lo largo de nuestra voluntad y cooperación. En otras palabras, Dios lo hace en nosotros. Dios es el que produce el querer como el hacer. Por eso que todo lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios y todo debe ser para Él. El hombre no tiene de qué gloriarse, porque la palabra de Dios dice que ya todo Dios lo ha predestinado. Nada nace de nosotros mismos, sino todo procede de Dios. El hombre debe crecer en fe. El hombre cada día debe de abundar en amor, en paciencia y fe. Y no solamente en los momentos buenos, sino también en los tiempos de persecución, en los tiempos de tribulaciones.
en los momentos difíciles de que estamos pasando hoy en esta pandemia, debemos de seguir creciendo en fe, en amor, paciencia, ¿no? Dice que un día Él va a retribuir, dice, y Él va a venir aquí a la tierra, dice la palabra de Dios, como hemos visto, en llama de fuego, para dar recompensa a los que no conocieron a Dios. Pero gracias a Dios en que nosotros sí conocemos a Dios, pero conocemos también personas que no conocen a Dios, a que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aún le hablamos, ellos a veces se burlan, ¿no? Pero nuestro trabajo es seguir hablando, que ellos puedan obedecer, ¿no? Puedan entender el Evangelio de Cristo, ¿no? Y Dios dice, los cuales ellos sufrirán pena de eterna perdición. Pero gracias a Dios, nuestro Dios es un Dios paciente. Dios no quiere que nadie perezca, sino Dios quiere, Jesús, que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Pero Dios, que es justo, dice, ya estos hombres que no quieren escuchar el Evangelio o aceptar el Evangelio, ellos están excluidos de la presencia del Señor. Y ese día del Señor va a llegar, va a llegar. Gracias a Dios, la iglesia debe de estar preparada para ese momento glorioso. Tú y yo debemos estar listos para ese momento, para que un día nosotros podamos estar con Cristo y podamos verlo cara a cara. Muchísimas gracias, hermanos, por el tiempo que me dan para poder meditar este versículo, y la próxima semana vamos a continuar. Vamos a continuar qué va a suceder antes de este día, ¿no? De este día cuando Jesús venga. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver sobre la manifestación del hombre del pecado. Entonces, gracias hermanos, y la próxima semana continuamos. Amén.